Es para hacer una atenta sugerencia, el presidente deberá valorar si la toma o no en su momento. Y es en atención a lo que ha expresado también el senador Corral. Y también me parece en atención a la actuación del consejero García Ramírez, porque me parece que su decisión merece ser aclarada en los términos en los que él la ha comunicado. Como bien lo señala el senador Corral, al final es la decisión que él ha presentado formalmente, pero que probablemente no se ha comunicado en sus términos al Pleno de la Cámara de Diputados. Mi sugerencia estriba en que se comunique de inmediato a la Junta de Coordinación Política un alcance en el que se haga del conocimiento de la Junta el contenido y el alcance de la renuncia, porque entonces me parece que si no se hace, sí podríamos tener algún problema, porque ya se ha votado, aunque parezca marginal, pero se votó el orden del día. Y ya ha habido intervenciones en la sesión. Y como bien ha dicho el senador Corral, el ofrecimiento de separación en este instante no implica la separación definitiva. Creo que vale la pena despejar la duda, por bien del Consejo, por bien del consejero García Ramírez y por bien de las decisiones que se están tomando y se tomarán el día de hoy. Muchas gracias por su recomendación, señor representante. Por supuesto que haremos el trámite correspondiente. El consejero García Ramírez me solicita una moción de procedimiento, se la concedo con gusto. Gracias, presidente. Hago una moción, aunque no estoy muy seguro de a quién se la estoy haciendo, a lo mejor a todos mis amigos, a todo el Consejo o ciertamente a los señores representantes de Acción Nacional. No quisiera yo dar lugar a mucho intercambio epistolar entre este Consejo y la Cámara, que tienen cosas más importantes que atender, pero agradezco las caballerosas sugerencias de los señores representantes, mis amigos del Partido Acción Nacional, y las observaciones del señor presidente. Lo único grave de todo esto finalmente es que se van ustedes a privar de escuchar mi intervención en segunda ronda acerca del tema que nos ocupa, y algún grupo de consejeros, no sé cuál, se va a tener que privar también de mi voto. Pero eso será una interrogante que quedará para el resto de los tiempos. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejero. Estamos en la segunda ronda y en ella me ha solicitado la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, consejero del Poder Legislativo. Muchas gracias, consejero presidente. Bueno, pues mi intervención, por supuesto, es remitirse al punto de discusión que tenemos el día de hoy por segunda vez consecutiva y que tiene que ver con el rebase o no de los topes de campaña para candidato a la presidencia de la República, por la percepción que vislumbramos nosotros, el Partido Verde, me refiero a nuestra representante y un servidor. Bueno, pues dicho dictamen se regresará para que se determine todo lo que tiene que ver con el referente al prorrateo y la aplicación de los recursos. Sin embargo, bueno, pues es importante para nosotros también hacer mención que en esta misma mesa, que por supuesto escuchamos con mucha atención, con mucho respeto siempre, tanto a los representantes de los partidos como a los consejeros y por supuesto a mis compañeros diputados, y en muchos de los criterios, aunque no los compartamos, bueno, pues tenemos que ser respetuosos de lo que aquí se plantea, porque precisamente para eso es la llamada mesa de la democracia. Consideramos innecesario, como bien lo manifestó nuestra representante de partido, el hecho de que se haya planteado aquí en una primera instancia que se aceleraran los tiempos para la revisión del dicho punto que estamos hoy analizando y que hoy se requiera de más tiempo para poder tener una determinación en un futuro inmediato. Sin embargo, bueno, pues nosotros estamos, por supuesto, siempre con el ámbito de poder construir. Nos parece que lo que ha mencionado el consejero presidente ha sido muy importante, el hecho de que todos los partidos hemos sido escuchados en tiempo y forma, hemos sido atendidos por las autoridades fiscalizadoras que realizaron dicho dictamen, y que bueno, ahora podría ser un poco incongruente el decir que no se escucharon o que no se tuvo el tiempo pertinente para presentar las cuestiones, siempre respetuoso de lo que ustedes han planteado el día de hoy aquí. Nosotros como Partido Verde e integrantes de la coalición de Compromiso por México, decidimos de forma libre
y de conformidad a lo dispuesto en el propio reglamento y en el artículo que ya han citado aquí varias veces y varios compañeros, el 177 en sus 2 incisos, la forma de la cual se distribuyó y se prorrateó el asunto que tiene que ver con el tope o el gasto de campaña. Estamos seguros y ciertos, por supuesto, como partido y como integrantes de esta coalición con el Partido Revolucionario Institucional, que independientemente de que se regrese dicho dictamen y que seremos muy respetuosos, por supuesto, de la decisión que tomen los consejeros, estamos ciertos que no variará en nada ni se sancionará el prorrateo, por supuesto, aplicado por nuestra coalición y que, por supuesto, está apegada a derecho y de una forma libre como se tomó la decisión en su momento. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Está abierta la segunda ronda. En ella tiene el uso de la palabra el licenciado Rogelio Carvajal Tejada, representante del Partido Acción Nacional. Gracias, consejero presidente. Dejé en mi anterior intervención algún tema suelto que quiero reiterar y que tiene que ver con 2 temas que me parecen fundamentales para la labor de fiscalización. Decía que resulta más beneficioso para un partido político gastar en efectivo que gastar con comprobantes, porque una conducta no es sancionable y otra conducta, por no poner un sello de forma, sí es sancionable. Y también afirmaba, y ahí concluí la intervención de primera ronda, que resulta más beneficioso no reportar gastos de campaña que sean detectadas por la autoridad electoral, ese no reporte, y que se cargue a esa campaña lo no reportado, pero a un costo evidentemente inferior al realmente contratado. Eso es lo que estamos viendo aquí, en el dictamen que se ha presentado, en particular de la coalición Compromiso por México. Y eso al final me parece que no puede ser permisible o que no puede ser sancionado de una manera que no implique una reprimenda a un partido político que trate de burlar los efectos de la fiscalización o gastando en efectivo o no reportando gastos. Aquí ya se ha hablado de forma reiterada sobre el cierre de campaña del entonces candidato Peña Nieto. Y se han hecho ya, de sobrada discusión, se han hecho ya demostraciones de gastos que evidentemente no concuerdan con la realidad. El criterio que se toma es pues un costo promedio, que evidentemente no es el costo real de las cosas. Y eso es lo que no se puede permitir. Ahora bien, vuelvo otra vez a hacer un análisis de lo que se ha resuelto hace 2 semanas y lo que se está resolviendo hoy. Hace 2 semanas se dijo que no había mayor relación con 2 empresas, Tiguan y Coleos, y ahora resulta que en el dictamen de gastos de campaña de la coalición sí existen esas relaciones. Ahora resulta que ambas empresas fueron contratadas para colocar espectaculares de la campaña del PRI. Me parece entonces que con estas evidencias que están ahora en el dictamen de gastos de campaña es que se debió de haber ahondado más respecto de la relación de estas 2 empresas con el llamado caso Monex. Ahí está en el dictamen. Y voy más respecto de los gastos de la campaña de la coalición Compromiso por México. Hay 2 hechos que han pasado desapercibidos a la opinión pública, pero que me parecen graves. Uno es la aportación indebida del gobierno de Coahuila al multicitado cierre de campaña. Está documentado una aportación, una aportación de 90,000 pesos para el pago de transporte a ese cierre de campaña por parte del gobierno del estado de Coahuila. Por 90,000 pesos. Habrá que preguntar dónde están los otros 33,000 millones.
Lo cierto es que aquí solo se documenta 90,000 pesos. Una aportación indebida de un gobierno. Y hay otro hecho que me parece igualmente grave, que no está reputado como una aportación indebida, simplemente como un gasto no reportado, y que tiene que ver con una serie de vehículos, de camionetas, que utilizó el entonces candidato Peña Nieto, que están a nombre del gobierno del Estado de México. Y que simplemente nos quedamos con la respuesta de que es una prestación para un exgobernador. La pregunta es si el candidato Peña Nieto actuaba como exgobernador o actuaba como candidato presidencial. Si la respuesta es que actuaba como candidato presidencial, entonces la conclusión debe ser que un gobierno de un Estado no puede financiar a ningún candidato y a ninguna campaña. Y eso, lamentablemente, no está sancionado así. Muchas gracias, señor representante. Está abierta la segunda ronda. En ella, el consejero electoral Lorenzo Córdoba Vianello. Gracias, consejero presidente. Solamente para posicionarme respecto a un punto concreto y hacer una petición a la presidencia del Consejo que ha sido manifestado por algunos de mis colegas, que es la interpretación puntualmente que han hecho el consejero Alfredo Figueroa y el consejero Benito Nasif respecto de una interpretación de las incisos del artículo 177 del reglamento de fiscalización. Debo señalar, y lo hago con la misma elegancia, no con la misma brevedad que lo hizo la consejera Marván, que no solo simpatizo con la propuesta, sino creo que ese es uno de los grandes temas a los que tendremos que abocarnos una vez cerrado el proceso de fiscalización en curso. Creo que en una lógica de aprendizaje institucional, lo que ha ocurrido en la fiscalización, en la revisión de los informes de campaña del proceso electoral del 2012, debe servirnos para una revisión muy puntual, muy acuciosa de todas las normas, para recuperar el sentido en ocasiones, y de aquí mi simpatía, perdido por las disposiciones reglamentarias respecto de los principios que desde 1996 inspiran no solo el financiamiento de los partidos políticos, sino además a la fiscalización de los mismos. Yo creo que lo que hoy está en el reglamento, como inciso B del artículo 177, permite, más todavía en un contexto en el que se escinden las revisiones de una campaña determinada respecto de las otras, permite que los partidos políticos decidan el tamaño de la vara con el que van a ser medidos en esa campaña. Algo que se ve compensado con el tamaño de la vara con el que se van a medir en las otras campañas. De ahí lo delicado de escindir, y de ahí creo la pertinencia de volver a circunscribir el árbol de la fiscalización de las campañas presidenciales con la fiscalización de las campañas de diputados y de senadores. Porque el porcentaje que libremente un partido decide acumular del gasto prorrateable a una de las campañas, ineludiblemente impacta en el cálculo del gasto de las otras campañas que se realizaron, insisto, de manera concurrente. Creo que la norma ideal, una norma acorde con el principio de equidad que inspira el tema del financiamiento, el tema de la fiscalización, pero evidentemente también el tema de los topes de gasto de campaña, tendrá que ser revisada y ponderada la pertinencia o no de esa norma. Más aún, yo creo que es una norma inconsecuente con el principio constitucional de equidad que rige estas materias. Todavía más allá, veo con simpatía la interpretación que el consejero Figueroa y que el consejero Benito Nasif han hecho a propósito de la literalidad de las dos fracciones de este artículo. Es decir, en donde se dice que
al menos el 50% de los gastos prorrateables se distribuirán entre las campañas beneficiadas con criterios de equidad, me parece que abre la posibilidad, y el inciso B, hablando por cierto del 50% remanente, me parece abre la posibilidad para que en algún momento esta autoridad electoral determinara que el porcentaje que se distribuye de manera igualitaria es mayor al 50%. En donde estriba mi diferencia, y puede ser un prurito procesal o un prurito simple y sencillamente alimentado por una cuestión que se llama garantía de audiencia y que se inspira en el principio de certeza constitucional, es que ese momento debe haber sido antes de la presentación de los informes de gasto de campaña. Insisto en el punto, la propuesta me simpatiza, creo que es lo que tendremos que hacer en un futuro reglamento de fiscalización, pero creo que no es prudente hacerlo ahora. Por eso solicitaría que en la votación eventual sobre este tema, de aprobarse la devolución, implicara la votación específica de los efectos para lo que la devolución está planteando. La devolución específica de modo tal que pudiéramos pronunciarnos de manera diferenciada respecto a los diferentes efectos para los que una potencial o no mayoría está planteando la devolución. Gracias, señor consejero. Está abierta la segunda ronda. En ella, la consejera electoral María Marván Laborde. Muchísimas gracias. Creo que vale la pena retomar la discusión. No cabe duda, y lo hemos visto en el transcurso del día de hoy, la fiscalización es uno de los momentos claves del proceso electoral. Y me atrevo a decir, es un momento que no concita simpatías. No se trata de agradar a ninguno de los participantes. Casi podría yo asegurar que si se pospone el dictamen para julio y en julio lo hacemos de manera consolidada, también habrá inconformes. Si se vota hoy, también habrá inconformes. No se trata de agradar a los partidos o de responder a presiones. Se trata de hacer un ejercicio justo, equitativo, que tutele uno de los valores fundamentales, que es precisamente la equidad. Estoy convencida que votar de manera conjunta los dictámenes de diputados, senadores y presidentes le darán certeza al proceso, le darán claridad y transparencia a lo gastado en todas las campañas, si se me permite, en más de 12 campañas, o si queremos verlo así, en 365 por 4 campañas, 1.200, 1.500, no tengo la operación aritmética precisa. Ahí no habrá manera de esconder o de no tener certeza de, mediante los criterios de distribución entre gastos directos y gastos centralizados y campañas o candidatos beneficiados, no tendremos ya la duda de quién fue o no fue beneficiado y podremos estar tomando definiciones claras. La interpretación de la fracción primera del artículo 177, lo dije en mi primera intervención, creo yo que es inconstitucional. Sin embargo, está firme, fue votada por este Consejo ese reglamento, no fue impugnado por los partidos, supongo que porque a todos les agradaba, y porque además tiene que ver con la tradición, lo que no nos impedirá en el futuro revisar esa interpretación. Quizá por haber escindido las decisiones, hoy se ponen al desnudo los defectos de esta norma. Sin embargo, estoy cierta que hoy, en este momento, no es el momento para cambiarlo. En ese sentido, acompaño al consejero Córdoba y creo que a la consejera Macarita Elizondo de escindir la votación a fin de que eso se vote por separado. En esa lógica, quiero aclarar que lo que pido es que se expliciten los criterios con los que la unidad de fiscalización asigna el beneficio o frente a un mismo gasto determina si fueron 2 candidatos, 3 candidatos o más candidatos. Hay ejemplos claros
en el dictamen que hoy se presenta. Regresamos al llevado y traído Estadio Azteca. ¿Por qué el evento del Estadio Azteca de la coalición Compromiso por México pasamos de 100 candidatos beneficiados y a través de una fe de ratas a 40? No lo sabemos. No prejuzgo si está bien o mal. Creo que necesitamos saber cuál es la determinación para haber puesto primero 100, la evidencia empírica encontrada para haber pasado a 40. ¿Por qué un determinado espectacular se considera gasto directo o no gasto directo? ¿A quién beneficia? ¿A los diputados del distrito en donde está puesto o a los diputados del distrito y los senadores? En fin, son criterios que ya estando siendo aplicados y sin cambiar la interpretación del 177, creo que ganaríamos mucho en términos de transparencia si estos son explícitos en el documento, y entonces sí, a partir de ellos podemos juzgar que no se está midiendo eventos similares, situaciones similares con varas distintas. Insisto, tengo plena confianza en la imparcialidad de la unidad de fiscalización y hasta ahora no encuentro esos visos de parcialidad. Terminó su tiempo, consejera, discúlpeme, pero le tengo una buena noticia. El consejero Benito Nasif desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Gracias. Proceda, consejero Nasif. Gracias, consejero presidente, y también le agradezco a la consejera Marván la oportunidad de hacerle una pregunta. Estoy de acuerdo con usted, consejera, en que el dictamen se beneficiaría muchísimo de una exposición clara del método, los criterios por los cuales determinada propaganda electoral o determinado acto de campaña beneficia a qué candidatos. Para poner un ejemplo, un espectacular donde aparece la imagen del candidato a la presidencia de la República, pero que remata con vota por los diputados y senadores de determinado coalición o partido. El criterio que entiendo utiliza la unidad de fiscalía es un criterio a la vez de territorial para determinar cuáles son los candidatos beneficiados. Y si ese criterio, ¿cuándo opta por el criterio, digamos, estatal? ¿Cuándo es distrital? ¿Sí? Si eso nada más beneficia a el candidato a diputado de ese distrito donde está ubicado el promocional, el espectacular, a los dos senadores y al candidato a la presidencia de la República, o va a beneficiar a todos los candidatos a diputados de todos los distritos del Estado o de todo el país, no lo sabemos. Eso hay que dejarlo claro en el dictamen. Y coincido totalmente con usted, no está ahí. Quería preguntarle si habría que requerirle a la unidad de fiscalización que haga explícitos esos criterios, pero que también revise la consistencia de su aplicación en todos los casos. Y como resultado haga los ajustes si eso es lo que se produce como resultado de esa revisión. Gracias, consejero presidente. Gracias, consejero Nasif. Para responder, la consejera electoral María Marván. Agradezco la pregunta. Creo casi una consecuencia lógica que al requerirle que haga explícitos, tanto la unidad de fiscalización como todos los miembros de este consejo, en su momento los consejeros propiamente electorales, así como los representantes de partidos y del Poder Legislativo, podremos revisar la consistencia en su aplicación. Y estoy segura que la congruencia de los tres dictámenes nos llevará a una consistencia en la aplicación en todas las campañas que se juzgan y se dictaminarán de manera consolidada. Es por eso que considero fundamental consolidar los dictámenes, hacer explícitos y revisar para que haya congruencia en todos ellos. Le agradezco mucho la pregunta. Gracias, consejera. En la segunda ronda tiene el uso de la palabra el licenciado José Antonio Hernández Fraguas,
representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, consejero presidente. La semana pasada se argumentó por parte de algunos consejeros la necesidad de contar con unos días más a fin de analizar el proyecto de esta unidad de fiscalización. Este planteamiento fue considerado procedente por el Consejo y aprobado en votación dividida. El día de hoy, vencido el plazo del diferimiento, se nos dice de nueva cuenta que se debe diferir la resolución en su fondo, argumentando nuevas razones, entre ellas la existencia de diversos procedimientos que aún no se han resuelto y que pudieran impactar en la suma de gasto de campaña, entre otras. A mí me parece que por segunda ocasión este Consejo estaría violentando sus propios acuerdos. El del 16 de mayo del 2012, en que se determinó que este Consejo General debería aprobar, así dice el acuerdo, claro, no implica necesariamente el voto aprobatorio, pero el dictamen y también el acuerdo tomado hace una semana en el sentido de la aprobación sería el día de hoy. Sin embargo, es importante dejar claramente establecido que podemos o no estar de acuerdo con el artículo 177 del reglamento de fiscalización, en su parte A y su parte B, por supuesto, podemos interpretarlo, pero sin embargo es una norma vigente, es una norma aplicable y esa norma no puede modificarse en su criterio para la revisión del informe de gastos de campaña y que por supuesto vale la pena que este informe también se realice de una manera consolidada, juntándolo con el informe de los gastos de campañas de diputados y de senadores. Pero el artículo 177 es muy claro y es aplicable y es vigente. Si hay que modificarlo, pues habrá que modificarlo posteriormente, pero eso tendrá aplicación en otro momento. Y también dejar claro que mi partido, con la aplicación de este reglamento, que no es el primer partido que lo aplica, ha sido aplicado por otros partidos en otros procesos electorales, con criterios incluso mucho más rigurosos que el que aplicamos nosotros. Mi partido cumplió cabalmente con la aportación de la documentación y la comprobación de todos los elementos que integran este informe de campaña presidencial y que por supuesto queda claramente establecido que no se rebasaron los topes de gastos de campaña. Me parece que el Instituto Federal Electoral merece más tiempo, como lo han planteado muchos y muchas de los consejeros, para tener más información, pero ojalá y este tiempo no sea para enmendar la plana a un partido político o a un grupo de partidos políticos que está claramente establecido que erraron en la presentación de su documentación y que pues no fueron precisos en su ejercicio de informe. Ese es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, señor representante. En segunda ronda tiene el uso de la palabra el maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Solo para destacar que el artículo 229 establece claramente cómo debe respetarse el tope de gastos de campaña y también precisa las reglas. Lo que nosotros tendríamos que aplicar en este momento de regresarse el dictamen es el artículo 83 respecto a posibles errores y omisiones para que pudieran ser subsanados. Evidentemente que estos 6 días que hemos podido analizar a detalle el expediente y sus anexos, es fundamentalmente destacar que ha habido reconocimiento de errores. Por ello, el reconocimiento y la subsanación que presentan a través de las federatas, es evidente que hay una falta de precisión en los datos, tanto que presentamos los partidos como el criterio que aplicó la unidad de fiscalización. Nosotros solicitaríamos de regresarse el proyecto, se instruya a la unidad de fiscalización para que en los dictámenes consolidados que presenten respecto a la revisión, los informes, tanto candidatos a diputados y senadores, pudiéramos tener íntegramente el total de gastos de campaña. Esto nos parece que sería el carácter de definitividad para dar certeza jurídica al proceso en el que nos encontramos. Sería muy complicado estar en esta mesa
aplicando el criterio o demostrando de acuerdo a este dictamen que se llama consolidado, pero prácticamente es un dictamen preliminar, porque solo da cuenta del gasto de campaña presidencial. Y sí tendríamos que primero hacer el catálogo de qué es propaganda genérica en razón a lo que impacta y beneficia al principal candidato, que en este caso fue la imagen de Enrique Peña Nieto, y que al permitir esa flexibilidad de prorrateo hay un beneficio en la interpretación de la norma. Pero sin embargo nosotros estaremos atentos a lo que determinen los señores y señoras consejeros. De igual manera hay quejas pendientes por resolver que están ligadas a fiscalización y que impactan en los montos de gastos de campaña. Y doy el ejemplo de Monex. Simple y sencillamente la unidad de fiscalización lo consideró en el rubro de gastos operativos, pero no está claro el origen, y el artículo claramente establece que debe de estar claro el origen del recurso que se aplica en estas campañas. Por lo tanto, nos reservamos la propuesta que tenemos para, de llegar a interpretarse este criterio, sí nos gustaría que se hiciera conforme a la ley lo establece y no solo al reglamento de fiscalización. Es cuanto. Gracias, señor representante. En la segunda ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Muchas gracias. Con fundamento en el reglamento le pido al señor secretario ejecutivo sea tan amable de leer el artículo 177, párrafo 1, incisos A y B del reglamento de fiscalización. Gracias, consejero. Proceda, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. El artículo 177 del reglamento de fiscalización, en su párrafo primero, señala: los gastos de campaña centralizados y las erogaciones que involucren a dos o más campañas de un partido o una coalición de cualquier tipo deberán efectuarse con recursos provenientes de cuentas CBCEN o CBE del partido y serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas de la forma siguiente. Inciso A. Por lo menos el 50% del valor de dichas erogaciones deberá ser distribuido o prorrateado de manera igualitaria entre todas las campañas del partido o coalición beneficiadas por tales erogaciones, debiendo entenderse como la distribución o prorrateo que resulte de dividir el total prorrateable entre partes idénticas entre las campañas beneficiadas con el gasto, lo que se traduce en la asignación de montos iguales a los candidatos promovidos. Y B, inciso B, el 50% restante de su valor será distribuido o prorrateado de acuerdo con los criterios y bases que cada partido o coalición adopte, en concordancia con las campañas beneficiadas indicadas en el inciso A del presente artículo. Dichos criterios deberán hacerse del conocimiento de la unidad de fiscalización al momento de la presentación de los informes de campaña y por ningún motivo podrán ser modificados con posterioridad. El partido u órgano de finanzas de la coalición deberá especificar los porcentajes de distribución aplicados a cada campaña. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. El consejero Figueroa puede continuar con su intervención. Muchas gracias. Lo que representa una interpretación que efectivamente se viene dando en el propio Consejo General desde 1998, que se ha llevado a cabo en las elecciones de 2000 y de 2006, tiene una consecuencia material que es lo que lleva, en muchos sentidos, a la opinión pública a suponer que el Instituto Federal Electoral está imponiendo un ejercicio de prorrateo que efectivamente ha sido parte, en esta interpretación, de lo que los propios partidos políticos informaron a la unidad. Si se advierte con cuidado, se verá que el párrafo A habla de por lo menos el 50% y el párrafo B señala, malamente por cierto, el 50% restante. Es decir, de una interpretación armónica de estos dos preceptos quedaría de manifiesto
que no puede ser menos del 50% el igualitario y que el resto debe estar prorrateado como lo señalaron los partidos políticos. Pero el resto, aunque esté escrito así en el reglamento, no tiene por qué, violando la ley y la Constitución, interpretarse necesariamente como un 50%, sino como aquello que la autoridad deje en esa misma proporción. No solo tiene esos efectos, sino que depende del número de personas involucradas, podría, por ejemplo, estarse dando en el caso de que hubiera un candidato a la presidencia y un candidato a el Senado de la República. En el caso de quien se asignó un 1% del 50% prorrateable, algo más que no llegaría a 26%. Es decir, no estamos hablando siquiera del 50, sino del 26% de el monto implicado. ¿Qué representa en el caso del Partido Acción Nacional ese monto prorrateable? 20 pesos. De la coalición Compromiso por México, 0.64 centavos. En el caso de la coalición Movimiento Progresista, 17.22. En el caso del Partido Nueva Alianza, 50.14. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, 0.64%. Y en el caso del Partido Verde, 1.14%. El mismo proveedor, el mismo producto, el mismo contendiente a un puesto de elección popular, con la única diferencia de que se llama diferente y que su partido le propuso esta interpretación. La discusión no es si una vez el B asignado es libre o no, el partido lo es. Lo que debe ser una interpretación conforme es el hecho de que justamente por esta inequidad que representa justamente el instrumento de no rebasar el tope, no podamos coincidir con la idea de seguir aplicando una norma reglamentaria que no tiene cabida ni en la Constitución ni en la ley. Y ese es el camino. Los precedentes deben honrarse cuando los precedentes son virtuosos. Cuando los precedentes no son virtuosos y por el contrario generan el tamaño de distorsión que esto representa, es cuando la autoridad, justamente con su facultad, tiene que tomar una determinación. Y por si esto no fuera poco, lo que se está señalando es que el Consejo General, en uso de sus atribuciones, no debe, aunque conoce solamente en este momento, establecer su criterio en relación a un aspecto que no conoció previamente en torno a lo que los propios partidos dijeron. Fue la unidad de fiscalización. No conformes con esto, se señala que a esa unidad, este Consejo no puede establecerle un criterio de interpretación legal. Nada más alejado de la realidad en términos de lo que representa la autonomía de gestión, por cierto, frente a lo que representa la autonomía técnica. Ese es el fondo de uno de los asuntos que estarán resolviéndose, de uno de los efectos de ser votada mayoritariamente la devolución de este proyecto. Ese es justamente el aspecto que esta autoridad, quienes así hemos planteado esta postura, el consejero Nassif y yo, intentamos tutelar, es decir, justamente medir igualmente cada una de las campañas con autonomía de aquello que discrecionalmente tienen los partidos. Gracias, consejero. Está abierta la segunda ronda. ¿Alguna intervención en tercera ronda? Segunda ronda, está abierta la segunda ronda. Segunda ronda. En ella tiene el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado, consejero del Poder Legislativo. Muchas gracias, presidente. Hace 2 semanas, cuando el Consejo General del IFE discutió el caso Monexgate, conocido como el Monexgate, se afirmó aquí, con base en el informe de la Unidad de Fiscalización, que no había vínculo alguno, ni directo, ni indirecto, ni político, ni comercial, entre el PRI y las empresas Coleos y Tiguan, que participaron
en eso que definimos como la piramidación, o otros le han dado en llamar la triangulación de los recursos para fondear los monederos electrónicos, y que el PRI solo reconoció haber contratado ese servicio en la empresa Alquino, aun cuando ésta ha recurrido a otras. Se ha dicho que en este informe, consolidado como entonces, ha faltado exhaustividad para ir a seguir la ruta del dinero. Nuestro gran diferendo fue la no acreditación del origen y el destino de los recursos de Monex. Y todo se basó en darle credibilidad a un contrato firmado que aparecía con fecha 1 de marzo, del que el primer pago se daba el 13 de julio, mes en que la empresa Alquino tuvo el buen cuidado de no reportar ingreso fiscal alguno, algún movimiento. Pues ya salieron los fondeadores de Monex, pero la unidad de fiscalización no ha tomado ninguna medida. En el dictamen aparece que son proveedores de la campaña del PRI a la presidencia de la República, subcuenta presidente. La empresa Coleos ha brindado el servicio de anuncios espectaculares, 6.793.613 pesos. Y la empresa Grupo Empresarial Tiguan, Sociedad Anónima de Capital Variable, 90.033 pesos 40 centavos. Me estoy refiriendo a las conclusiones que aparecen en el dictamen, la del Grupo Coleos con relación a la conclusión 10, aunque después se subsanaron la comprobación de ese gasto efectivamente, y las conclusiones del dictamen 52, 53 y 54. ¿A qué me refiero? No hay ninguna investigación de oficio de la unidad de fiscalización en torno de dos empresas que se negó relación alguna con el PRI y que ahora aparecen en el propio dictamen como proveedores. Son estos temas, son estas cuestiones las que refuerzan la propuesta de devolver, y no solo de ahondar en los criterios del beneficio que las campañas han recibido bajo la figura del prorrateo, también de iniciar las investigaciones que puedan generar la pista de esa triangulación de lo que hemos llamado financiamiento ilícito en la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la República. De ahí que quiero en esta segunda intervención, sobre todo con un dato como este, exhortar a los consejeros de este Consejo General a que, más allá de la interpretación que tengan del inciso A del 177, se devuelva para los efectos también de la necesaria investigación y profundización de la investigación en el caso Monex. Gracias, senador. El consejero electoral Alfredo Figueroa desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted, señor? Con muchísimo gusto. Proceda, señor consejero, por favor. Muchas gracias, señor senador. Solo para entender la propuesta y saber si usted está formalmente señalándola, de iniciar un procedimiento oficioso a la luz de la información que ha aparecido en este dictamen, asociada a esas empresas que, hasta donde estaba presente, no tenían una relación directa con el Partido Revolucionario Institucional, para conocer si esa es la postura y la formalidad de la propuesta que usted está haciendo a esta mesa. Por su respuesta, muchas gracias, señor senador.
Gracias, consejero. Para responder, el senador Corral. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Me parece que hay una omisión muy delicada por la relevancia de las afirmaciones que se hicieron en la resolución del caso Monex, porque no debemos de disociar, de separar. Cuando se acreditaron 50 millones de pesos de gasto electoral en el caso Monex, e incluso ahora solo 3 millones o casi 4 se le suman a la campaña presidencial de esos 50 y se deja de investigar a estas empresas que aparecen como proveedores, estamos ante una grave omisión. Por eso sí creo que debe haber una propuesta formal del Consejo General, toda vez que ya hemos encontrado estas dos empresas con relación directa con el PRI. Esta moción que me ha hecho Figueroa me da la oportunidad, aquí todo se aprovecha en la moción, para decir que en el anexo 2 al que me remitió el consejero Baños, sigo leyendo y no encuentro el informe relativo a las facturas de la banda El Recodo. Incluso no sé si las 3 facturas suman la cantidad de 348,000 o cada una de ellas es por ese monto. Pero en el anexo 2 no hay nada. Y me extraña porque fue muy contundente Baños y yo siempre le creo a la contundencia de Baños. Lo dice con tal seguridad que yo digo, lo dijo Baños, así es. Pero la curiosidad me ha llevado no a desconfiar. Dije yo, voy a ver cómo lo reportaron. No, de ninguna manera lo reportaron. En el anexo 2 no existe ese dato. No existe la banda El Recodo, ninguna. Gracias, senador. Terminó su tiempo. Gracias, senador. Está abierta la segunda ronda. En ella tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, consejero del Poder Legislativo. Gracias, compañero presidente. En el tema de Monex que aquí trae a colación el senador Corral para plantear un procedimiento oficioso, porque aparecieron 2 empresas que supuestamente no tenían vinculación con el PRI, resulta que sí fueron objeto de los análisis de los gastos. En ese sentido, nosotros plantearíamos que se sumara a este procedimiento oficioso la declaración de Gabino Fraga, donde a propósito de la empresa EFRA señala que el dinero vino del PRI, porque lo que se había señalado la vez que se resolvió el 23 de enero el expediente 7.4, se dijo que el PRI únicamente contrató los servicios de Alquino, que Alquino a su vez utilizó a Tama y después esta derivó en EFRA, Inicio y demás, y que todas estas ayudaron a fondear el préstamo que tenía el PRI vía un contrato con Alquino. Sin embargo, ahora resulta, merced a esta declaración que aparece publicado el día de hoy en el periódico Reforma, que el señor Gabino Fraga, a propósito de su hijo Emilio Fraga, dueño de la empresa EFRA, dice que el dinero lo recibió del PRI, es decir, no fondeó a una de las empresas que a su vez fondeó el PRI, sino que el dinero se lo dio el PRI. Entonces, esto acreditaría una maroma, una triangulación, una simulación para estar financiando ilegalmente la campaña presidencial. Entonces, nosotros pediríamos también que como parte de ese procedimiento oficioso que se pueda realizar, se anexe esto para que se haga la investigación, porque finalmente la verdad empieza a salir a la luz. Y por más que haya un esquema ahí vía un contrato de tratar de generar una coartada, quedan cabos sueltos y se va demostrando la realidad. Eso por lo que respecta a ese punto. Y con relación a lo demás, independientemente de que reiteramos que nos parece que el artículo 177 del reglamento de fiscalización es inconstitucional y los criterios de prorrateo van en contra del espíritu de la Constitución y de los principios rectores,
el tema de las campañas beneficiadas que establece el inciso A de suyo daría para que hubiera todo un replanteamiento de la resolución. Porque volviendo al multicitado evento del Azteca, ¿por qué se dice que las campañas beneficiadas fueron la de Coahuila, las de Nayarit, las de Hidalgo, y en el prorrateo se utilizan a candidatos de varios distritos, a senadores, distritos federales, a senadores también de estos estados para dispersar el gasto de campaña de Enrique Peña Nieto? Entonces nosotros consideramos que de suyo que se regrese el dictamen y que se vuelva a reformular. Evidentemente nosotros coincidimos con el criterio de inaplicar el 177, ir directamente a la Constitución para generar equidad y criterios similares. No obstante ello, el solo hecho de atender el tema de las campañas beneficiadas daría para un replanteamiento y para acreditar el rebase topes de campaña de la coalición Compromiso por México. Es cuanto. Gracias, señor diputado. Está abierta todavía la segunda ronda. ¿Alguna intervención en tercera ronda? En ella tiene el uso de la palabra el licenciado José Antonio Hernández Fraguas, representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor presidente. Solo para manifestar que no podemos estar de acuerdo con el criterio que ha planteado aquí el consejero Figueroa, y sí estar completamente de acuerdo con lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fijado en el expediente SUB-RAP 418/2012, al resolver el recurso de apelación promovido por la coalición Movimiento Progresista, así como por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, mediante el que impugnaron un acuerdo dictado el 9 de agosto del año en curso por este Consejo General. La Sala Superior señaló que los partidos políticos y las coaliciones están obligados a informar el criterio de prorrateo utilizado en sus distintas campañas con el objeto de que se fije el beneficio que le representó a cada candidato. De manera que la autoridad fiscalizadora provisionalmente no puede de manera discrecional determinar cómo y cuánto debe atribuir a cada candidatura el gasto ejercido, ya que ese derecho es de los propios partidos al señalar que el 50% se distribuye de manera igualitaria entre todas las candidaturas beneficiadas, mientras el otro 50% es potestad de los institutos políticos determinar cómo se debe aplicar. Es criterio de la Sala Superior. Y por supuesto que estamos más de acuerdo con él que con lo que ha planteado el señor consejero Figueroa. Muchas gracias. Gracias, señor representante. El consejero Figueroa desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Sí, con mucho gusto. Proceda, consejero. Señor representante, desde luego que agradezco primero la posibilidad de hacer una pregunta y de dialogar. En la referencia que usted nos hace, de la que no establezco ningún tipo de duda, se desprende que esta autoridad no puede imponerle en ese espacio discrecional que puede ser del 50% a los partidos un sistema de prorrateo. Y en esto usted y yo no tenemos diferencia. Me gustaría conocer su opinión precisa sobre si es o no un acto de autoridad la determinación del 50% por lo menos, porque la propuesta que yo he hecho no se asocia a imponer a los partidos un prorrateo, digamos, arbitrario. La propuesta que yo he hecho es utilizar la frase por lo menos del inciso A, que puede llevar desde 50% a 0%, aquello que era el resto del prorrateo posible y libre de los partidos políticos. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, consejero. Para responder, el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor consejero Figueroa. Me parece que en esta resolución de la Sala Superior está claramente establecida la interpretación que hacen los magistrados respecto de este tema que usted plantea. Y dice, ese derecho es de los propios partidos al señalar que el 50%
Aquí sí ya no dice si es hasta el 50% o al menos el 50%. Se distribuye de manera igualitaria entre todas las candidaturas beneficiadas, mientras que el 50% es potestad de los institutos políticos determinar cómo se debe aplicar. De manera pues que me parece que es claro el criterio de la Sala Superior. Muchas gracias, señor consejero. Gracias, señor representante. En tercera ronda tiene el uso de la palabra la profesora Sara Castellanos Cortés, representante del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, señor. Yo quisiera nada más manifestar que las dimensiones jurídicas del artículo 177 de fiscalización tiene una base histórica en el Supra 44 del 2007, cuando Acción Nacional impugnó el dictamen consolidado de fiscalización de gastos de campaña. En este expediente, el IFE determinó que el partido no presentó adecuadamente los contratos de prestación de servicios correspondientes al mitin realizado en el Toreo Cuatro Caminos y del recorrido por el periférico de Arboleda al Toreo Cuatro Caminos, durante el cual repartieron gorras y pulseras del expresidente Felipe Calderón. La Sala Superior estableció que era infundada la queja referida por el PAN en el sentido de que violentó lo dispuesto en el artículo 49A del anterior COFIPE y el 12.8 del atrora reglamento de fiscalización por no manifestar el criterio sobre el cual sería prorrateado el 50% de gastos de campañas comunes. En este momento, el partido fue sancionado por una aplicación equivocada del prorrateo. Precisamente sorprende que ahora que se pretende aplicar este mismo criterio para la coalición Movimiento Progresista haya oposición. Es importante hacer memoria de este tipo de asuntos. Es todo. Gracias, señora representante. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez. Gracias, señor presidente. Dos cosas muy puntuales. La primera, respecto del comentario del senador Corral. Le invitaría a que revisáramos la página 386 y 387 del dictamen, en el apartado 427.1, en el cual se refiere a la circularización a proveedores y prestadores de servicios, es decir, al esquema de comprobación de los gastos hechos con los proveedores. Y aparece en el numeral 42 el grupo Banner, referido pues dentro de los bienes y servicios contratados por esta coalición, y la factura pues aparece evidentemente en el expediente. Entonces espero no perder esa credibilidad que me dio con mis argumentos, pero aquí está el proyecto y ahorita se lo doy en propia mano al senador. 386 y 387, donde viene referido claramente en el numeral 42 lo del grupo Banner. Y la segunda cosa, señor consejero presidente, anuncio que en el remoto caso de que la votación para devolver el dictamen sea mayoritaria, presentaré un voto particular, y hasta donde entiendo el consejero Guerrero acompañaría la formulación de ese voto particular. Gracias, señor consejero. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Francisco Guerrero Aguirre. Muchas gracias, consejero presidente. Bueno, creo que uno de los beneficios de estar sentados en esta mesa y escucharnos es que van saliendo argumentos, algunos está uno de acuerdo con ellos, otros no, pero yo quería señalar dos o tres precisiones. Primero, decir que efectivamente si el proceso de devolución avanza, habré de presentar junto con el consejero Marco Antonio Baños un voto particular. Creo que ha quedado claro sobre la mesa mis argumentos al respecto. Segundo, decir que me parece muy rescatable los argumentos que han puesto sobre la mesa tanto la consejera Marván como el consejero Córdoba en torno al multicitado artículo 177. Y decir algo un poco pensando más allá del proceso sancionatorio y tratando de meditar sobre los compromisos que vienen hacia adelante por parte del Poder Legislativo.
Ha quedado claro que en materia de financiamiento y en materia de fiscalización, los partidos políticos han sostenido en el Pacto por México, o por lo menos los partidos políticos que participan en él, la necesidad de revisar algunos aspectos en torno al proceso de fiscalización. Esta primera aplicación por parte de una unidad especializada que fue creada en la reforma 2007-2008 ha traído la atención pública a un debate que está claramente señalado el día de hoy. Creo que una vez que parece ser se ha armado una mayoría por el proceso de devolución, también ha quedado claro que, por lo menos por lo que se refiere a la consejera Elizondo, al consejero Córdoba y a la consejera María Marván, en lo que se refiere a los criterios del artículo 177, si bien hacen una crítica, que me parece que es válida en torno al asunto, sostienen la imposibilidad de modificar ese criterio en este momento. Yo quiero simplemente, porque hemos tenido consensos y disensos en torno a otros temas, reconocer que en esa parte creo que están haciendo una propuesta adecuada, yo la voy a acompañar en esos términos, y también decir que por lo que se refiere a las propuestas del consejero Nassif y el consejero Figueroa, ellos han puesto sobre la mesa, creo que de manera leal, lo que es su punto de vista. Benito y Alfredo saben, porque lo hemos venido discutiendo en las últimas semanas, que yo no comparto este punto de vista. Sin embargo, quiero volver a destacar lo que dije hace 15 días. Yo celebro el tono con el que se ha dado este debate, lo celebro genuinamente. No en todos los espacios públicos el debate se da en esas características, y creo que hablen de los miembros de esta mesa que el tono pueda darse en esas condiciones. Por lo demás, seguiremos esperando, como nos sucede con todos los temas, las posibles impugnaciones, y seguramente el Tribunal Electoral, en el caso de algunos que no estén de acuerdo con la decisión, podrá poner más luz sobre este tema. Gracias, consejero. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Benito Nassif Hernández. Gracias, consejero presidente. Creo que nos acercamos al final de una discusión que ha sido muy interesante e enriquecedora. Respecto al punto de la interpretación del artículo 177, se han ventilado diferentes posiciones, diferentes puntos de vista. Ciertamente hay precedentes del propio Instituto Federal en la forma de aplicación de ese porcentaje de prorrateo que queda a discreción de los partidos políticos y que, en palabras del consejero Marco Antonio Baños, es un derecho adquirido, ¿sí? Esos precedentes también coinciden con algunos de la propia Sala Superior a los que se ha referido la representación del PRI, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, el principio de fidelidad al precedente no es un principio absoluto. Hay un momento en que esa fidelidad ya no puede mantenerse porque los resultados son absurdos, contrarios al sentido común. Y estamos ante un caso de esos en los cuales podemos declarar que un candidato ha rebasado los topes de gastos de campaña cuando otro candidato que tiene más gastos que le benefician, ¿sí?, no ha rebasado los topes de gastos de campaña. Creo que a la luz de esos resultados que reporta la experiencia de la aplicación de los criterios, una autoridad responsable debe regresar a ellos y proponer ajustes para que la ley sea eficaz en la protección de los bienes que busca precisamente proteger, porque el resultado de seguir aplicando este criterio, ¿sí?, insisto, es que los topes de campaña, ¿sí?, son figuras que definen los propios partidos y coaliciones a su conveniencia y que cada quien tiene sus propios topes de gastos de campaña. Hacer eficaces los topes de gastos de campaña nos requiere revisar esto, y esta autoridad está facultada para ello, ¿sí?, y tiene, desde mi punto de vista, ante la experiencia que nos está arrojando la fiscalización del proceso electoral anterior, me parece la obligación
y la responsabilidad de revisar esos criterios y de proponer adecuaciones para que evolucionen, ¿sí? Y en ese diálogo permanente que tiene que haber entre una autoridad administrativa y una autoridad judicial. Muchas gracias, consejero presidente. Consejero Nassif, el consejero Marco Antonio Baños desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Sí, claro, encantado, con mucho gusto. Proceda, consejero Baños. Gracias, señor presidente. Solo un detalle menor respecto de mi argumentación. Lo que yo mencioné fue que durante el debate para la formulación del reglamento de fiscalización que aprobamos en la sesión del 4 de julio de 2011, lo que argumentaron los partidos políticos fue la existencia de un derecho adquirido para no mover la regla del inciso B del 177. En lo personal no valoré el tema, no sé si pudiéramos estar de acuerdo en eso. Gracias, consejero. Para responder, el consejero electoral Benito Nassif. Gracias, consejero presidente. Creo que es pertinente la aclaración del consejero Baños de que la expresión no es suya, sino es de los propios partidos políticos que participaron en el debate al cual hace referencia. Gracias, señor consejero. Está abierta la tercera ronda. En ella tiene el uso de la palabra el licenciado Rogelio Carvajal Tejada, representante del Partido Acción Nacional. Gracias, consejero presidente. El problema es que el dictamen, o los dictámenes, en palabras del consejero Nassif, tiene bastantes cuestiones que van contra el sentido común. No solo es algo como lo que él ha mencionado, que sin duda habrá que evaluar si se puede modificar o no el criterio del 177, habrá que evaluarlo, si eso es permisible, si eso es posible a la luz de la legislación. Pero hay cuestiones que me parece que si procede la devolución de los dictámenes, deben de evaluarse también, o deben de reevaluarse, deben de reexaminarse. Debe de evaluarse si es permisible que en materia electoral no se comprueben fehacientemente los gastos. Debe de evaluarse también si en materia electoral es permisible no sancionar gastos no reportados, como sucede en el proyecto de dictamen que aquí está a la consideración. Debe también examinarse si es posible a un gasto no reportado, en el informe de gastos de campaña, aplicársele retroactivamente un mecanismo de prorrateo. Y me refiero otra vez a Monex. Si no es permisible modificar el 177 porque es una aplicación retroactiva, me parece que tampoco es permisible aplicar el criterio de prorrateo retroactivamente a algo que no se ha reportado. Y eso creo que también debe ser materia de la evaluación y del examen que se haga en caso de proceder la devolución del expediente. Y creo, sin duda, que el Instituto Federal Electoral tiene la oportunidad de hacerlo, como lo mencioné la semana pasada. Hubo una semana de plazo. Parece que no bastó y no fue suficiente, porque se han encontrado un cúmulo de cuestiones que hacen dudar a buena parte de los miembros del Consejo respecto del contenido de los dictámenes. Y no voy, desde luego, a calificar la buena o la mala fe de la elaboración de los mismos. Simplemente calificaré lo correcto o incorrecto de esos criterios. Y creo que a la luz de lo que hemos leído en estos dictámenes, hay criterios que se están aplicando de manera incorrecta y que al aplicarse de manera incorrecta se hace una dictaminación injusta de los gastos de campaña. Y si prospera, pues, esta moción, habrá que ver que en las próximas semanas, que en los próximos meses, se corrijan estas inconsistencias que hoy se tienen en los proyectos de dictamen que están puestos a la consideración de este Consejo General. Gracias, señor representante. Está abierta la tercera ronda. En ella tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, consejero del Poder Legislativo. Gracias, presidente. Para adherirnos a lo que señala el representante del PAN, nos parece muy adecuado que efectivamente, si a raíz
de las resoluciones del 23 de enero 7.1 y 7.4 se determinó que había que cargarse a los gastos de campaña. En la primera resolución 141 millones de pesos y en la segunda, derivado del caso Monex, 50 millones de pesos. Nos parece pertinente lo que aquí se señala en virtud de que fue una falta, que fue una irregularidad, que no se reportó en su debido tiempo y que fue producto de una queja y de una investigación. Nos parece que no tendría por qué estos montos beneficiarse de lo que el propio PRI o la coalición Compromiso por México notificó de haber sido el caso en octubre, extemporáneamente, según lo comentó el compañero Camerino y está documentado, pero finalmente beneficiarse del prorrateo, porque esto se resolvió después y fue producto de una investigación, y al aplicar el criterio de campañas beneficiadas, evidentemente estos 191 millones de pesos deberían cargarse a la campaña presidencial. Lo demás nos parecería una simulación y además acogerse un beneficio que no le corresponde. Es cuanto. Gracias, diputado. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. De manera muy puntual también exhortar para que la unidad de fiscalización verifique la existencia de posible subfacturación o sobrefacturación. Será muy importante constatar esos documentos, como también coincido con la solicitud del representante del Partido Acción Nacional y del diputado Ricardo Mejía respecto a los criterios que aplicaron para el prorrateo de los 51 millones de pesos del caso Monex, cómo es que le aplican a todos los candidatos favorecidos, incluso algunos candidatos que no son de la coalición, que son del partido, y que a estados como Tabasco le aplican 0% en el caso Monex, pese que a nosotros nos consta y le entregamos a la unidad de fiscalización un listado aproximado de 5,000 ciudadanos que trabajaron en la operación de promoción del voto con el pago de estas tarjetas Monex, y también conocer por qué no le aplicaron más recursos de tarjetas Monex al Estado de México, y la unidad de fiscalización solo le asigna el 0.46%. Aquí no hubo el criterio de la libertad del partido de participar al decidir cómo se aplicara este criterio. Fue la unidad de fiscalización quien lo colocó en el rubro de gasto operativo y todavía aplica un criterio especial, cuidando el Estado de Tabasco, cuidando el Estado de México, y también nos llama la atención otros casos, particularmente en el caso de Coahuila. ¿Por qué, si estamos todavía pendientes de conocer la resolución de algunas quejas que están vinculadas con el posible desvío de recursos públicos de gobiernos estatales? Por eso será importante conocer este informe consolidado y que entre más conclusiones tengamos de cara a la nación, ayudará a fortalecer a esta institución. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Está abierta la tercera ronda. Muy bien, al no haber más intervenciones, vamos a proceder, señor secretario, a la votación del proyecto de resolución, del proyecto de dictamen consolidado y de resolución que hemos analizado. En primer lugar, porque así lo ha solicitado la consejera Elizondo, someterá usted a la votación su propuesta de ampliación del plazo del procedimiento especial de fiscalización en los términos del artículo 85 del COFIPE. En el caso de que esa propuesta no sea aprobada, entonces procederá usted, señor secretario, a someter a la aprobación de las señoras y los señores consejeros electorales el dictamen consolidado y el proyecto de resolución en los términos presentados por la unidad de fiscalización, tomando en cuenta las fe de ratas que se han circulado. En el caso de que esa propuesta no sea aprobada, entonces usted someterá a la votación de las consejeras y los consejeros electorales la devolución del informe
del dictamen consolidado y el proyecto de resolución en los términos del párrafo 9 del artículo 25 del reglamento de sesiones del Consejo General. En el caso de que esa propuesta sea aprobada, tomará usted dos votaciones en lo particular. La primera respecto a la propuesta del consejero electoral Lorenzo Córdoba, a fin de que el efecto de la devolución sea la definición del concepto de campaña beneficiada y la unidad de fiscalización motive la aplicación de este concepto en los términos planteados por el señor consejero Córdoba, incluyendo en esa votación en lo particular la propuesta del propio consejero Córdoba a efecto de que la unidad de fiscalización presente su nuevo dictamen consolidado y proyecto de resolución de manera simultánea con la presentación de la fiscalización de las campañas de senadores y diputados. Y finalmente, señor secretario, someterá usted a la votación la propuesta que han presentado los consejeros Alfredo Figueroa y Benito Nasif a fin de incluir la interpretación de la regla de prorrateo del artículo 177 del reglamento de fiscalización en los términos por ellos planteados. El consejero Nasif me solicita una moción de procedimiento, la cual acepto con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Quería preguntarle al consejero Córdoba, porque me pareció entender a lo largo de la discusión, que no solamente es un asunto de motivación, sino de motivar, hacer explícitos los criterios y razones, y por otro lado, revisar su aplicación consistente a lo largo del dictamen. Entonces, preguntarle si debe quedar eso explícito en la redacción como instrucción a la unidad de fiscalización. A ver, me voy a permitir responderle yo, consejero Nasif, porque ya estamos en proceso de votación y estas son mociones para el proceso de votación. Dije con toda claridad que esta votación en lo particular sería en los términos planteados por el consejero Lorenzo Córdoba y efectivamente él, en su intervención de primera ronda, explicó detalladamente y con precisión los términos de su propuesta para dos cosas: la definición del concepto de campaña beneficiada en los términos del artículo 177 del reglamento de fiscalización y la motivación de la aplicación de esa definición en la en el propio dictamen consolidado, además de lo que ya subrayaba yo, su propuesta de que el nuevo proyecto se presente de manera simultánea con las campañas, la fiscalización de las campañas de senadores y diputados. Insisto, en los términos planteados por el consejero Lorenzo Córdoba, que evidentemente se encuentran en la versión estenográfica. Me solicita una moción de procedimiento el consejero Alfredo Figueroa y se la concedo con mucho gusto. Muchas gracias. Ha quedado claro que de llegarse a la votación, habrá una primera votación, que es la que ha referido la consejera Elizondo, llegarse a la votación, lo hablábamos ahora mismo con la propia unidad, lo que correspondería en el caso de la presentación del informe sería la simultaneidad que implica, y esto debe simplemente señalarse, la consolidación. Es decir, que ese sería, digamos, el eje que debiera también frasearse, y lo digo para que no hubiese debates en una posible interpretación. Sí, por supuesto, consejero, tiene usted toda la razón. En la presentación de la propuesta por parte de la consejera Elizondo quedó perfectamente claro que su propuesta de ampliación del plazo en los términos del artículo 85 del COFIPE sería la de llevar al mes de julio la presentación del dictamen consolidado. De ser el caso, que se apruebe la propuesta de la consejera Elizondo, eso todavía no lo sabemos. También el consejero Córdoba lo fraseó así, y así lo hemos cantado para efectos de la votación. Señor secretario, proceda usted a tomar las votaciones correspondientes. Perdón, tiene usted toda la razón, señor secretario. Hay también una propuesta del senador Javier Correal que no tiene que ver directamente con el proyecto
de dictamen consolidado, sino con su propuesta de iniciar un procedimiento oficioso respecto de las empresas que él ha presentado en su intervención de tercera ronda. Motivo por el cual mucho le agradeceré, señor secretario, se sirva tomar también la votación en lo particular de esa propuesta. Proceda, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Procedería en el orden en que usted propuso la votación. En primer caso, señoras y señores consejeros, someto a su consideración la propuesta formulada por la consejera electoral Macarita Elizondo a fin de ampliar el plazo para la resolución del proyecto que está a su consideración en los términos del artículo 85 del COFIPE, tal y como la consejera lo presentó a la consideración de ustedes. Los que estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo, por favor. 1. En contra. 7. No es aprobado por 7 votos en contra. Ahora someteré, señoras y señores consejeros electorales, a su consideración el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión anticipada de los informes de ingresos y gastos de campaña relativos a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos para el proceso electoral federal 2011-2012, identificado en el orden del día como el punto número 3, tomando en consideración la fe de ratas y la adenda circulada previamente. Los que estén por ese proyecto, por esa propuesta, sírvanse manifestarlo, por favor, como venía en el proyecto original, como se citó a esta sesión del Consejo. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. 3. ¿En contra? 5. No es aprobado por 5 votos en contra, señor consejero presidente. Ahora someto a su consideración la propuesta formulada por los consejeros electorales Lorenzo Córdoba, Alfredo Figueroa, Benito Nasif, María Marván, a fin de devolver el proyecto en los términos como ellos lo frasearon. Los que estén por esa propuesta. Del párrafo noveno, artículo 25 de reglamento de sesiones de sesiones del Consejo General. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo, por favor. 5. En contra. 3. Es aprobada la propuesta de devolverlo por 5 votos a favor, 3 votos en contra. Ahora someteré a su consideración los motivos para la devolución del proyecto, tal y como fueron presentados por el consejero electoral Lorenzo Córdoba y la consejera María Marván, a fin de que el proyecto se devuelva para ser fundado y motivado sobre los criterios de la campaña beneficiada y se presente de manera simultánea con los informes de las otras 2 campañas que estuvieron involucrados en el proceso electoral federal 2011-2012, es decir, la de diputados y senadores, y que el informe sea consolidado tal y como está establecido en la norma correspondiente. Los que estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo, por favor. Es aprobada por unanimidad, señor consejero presidente. Por unanimidad de los presentes, tiene usted razón. Someto a su consideración en lo particular la siguiente propuesta de motivos para la devolución presentada por los consejeros electorales Alfredo Figueroa y Benito Nasif, así a fin de que se devuelva para que se considere la regla de prorrateo que está identificado en el artículo 177, incisos A y B del reglamento de fiscalización en los términos por ellos propuestos. A ver, señor secretario, lo que pasa es que yo lo ofrecí con mayor precisión que como usted lo está poniendo a votación, y eso ha provocado solicitudes de mociones de procedimiento del consejero Baños y del consejero Córdoba, las cuales acepto con toda precisión. Proceda, consejero. Gracias, señor presidente. Bueno, estoy entendiendo que esta es la votación más relevante dentro de la discusión que se dio. La propuesta, hasta donde yo entendí, de parte del consejero Figueroa y del consejero Nasif, consiste en modificar el criterio de prorrateo considerado en el artículo 177, particularmente el inciso B. Entonces, si esta es la votación, me parece que de esa manera se debe frasear para que quede perfectamente claro qué es lo que estamos votando. Gracias, consejero Baños. Moción de procedimiento del consejero Córdoba y después del consejero Nasif. Gracias, consejero presidente. Solamente para que claridad respecto del sentido de las votaciones, usted había anunciado, es decir, entiendo que el punto anterior, cuyo fraseo que se votó,
el último que se acaba de votar, cuyo fraseo acaba de hacer el secretario ejecutivo, no coincide exactamente con el fraseo con el que usted había anunciado el sentido de la votación. Quiero entender, y la consulta es, había dos puntos planteados de parte mía, entiendo hechos propios por varios consejeros, no solamente la acumulación, que no estaba claramente explicitada, sino la definición del concepto de beneficio, de campaña beneficiada. Lo que pasa es que se había anunciado, tenía la impresión como dos votaciones diferenciadas, solamente para una claridad y para efectos de constancia del punto que hemos votado. Gracias. Por supuesto, para total claridad, en mi instrucción al señor secretario para someter esa votación particular, consolidé sus dos propuestas que afortunadamente fueron aprobadas por unanimidad de las señoras consejeras y los señores consejeros. Una moción de procedimiento del consejero Nassif. Gracias, consejero presidente. Para precisar la propuesta, consiste en aplicar el artículo el inciso A del artículo 177 del reglamento de fiscalización a la totalidad del gasto concentrado que beneficia a la campaña a las campañas presidenciales. Gracias, señor consejero. Justamente así lo habíamos fraseado para la votación. Esa es la propuesta, veremos si se aprueba o no se aprueba, dependerá de la decisión de los señores consejeros y las señoras consejeras. Me hace una moción de procedimiento el consejero Baños y entiendo que es estrictamente de procedimiento. Sí, presidente. Ya votamos la propuesta de Córdoba para efectos de motivación, donde incluye el concepto de campaña beneficiada. Creo que esa parte está bien. Lo que nos está diciendo ahora el consejero Nassif es que quiere que el 177 se aplique considerando solo el inciso A y no el B, es decir, la totalidad del gasto centralizado que se aplique con base en el inciso A, es decir, no reconociendo, eso fue lo que mencionó el consejero Benito Nassif aquí, lo acaba de decir públicamente y esa es la parte que algunos no acompañamos. Muy bien, consejero Baños. Una moción más de procedimiento del consejero Nassif. Sí, yo quisiera que se votara la propuesta que yo he presentado, no la que el consejero Baños entendió que presenté, ¿sí? Entonces, se formula en los términos en que lo he dicho, nada más. Esa es mi única exigencia. Creo que ya se han pronunciado en torno a ella todos, sabemos cuál va a ser el resultado de la votación, pero creo que me corresponde el derecho de presentar la propuesta en mis términos. Y además el derecho de presentar un voto concurrente, exponiendo las razones que no fueron suficientes para persuadir a mis colegas del Consejo General, consejero presidente. Gracias, señor consejero. Para claridad de todos, creo que es conveniente tomar en cuenta que en las intervenciones de los consejeros Figueroa y Nassif, que se encuentran registradas en la versión estenográfica, está perfectamente claro el sentido de la propuesta que han planteado y en ese sentido es que la vamos a someter a votación. Proceda, señor, una moción más del consejero Baños. Ya es la última, presidente. Tiene toda la razón el consejero Nassif, nada más que quede claro que lo que yo dije fue lo mismo que él dijo, así que no hay mayor discusión. Gracias, consejero Baños. Proceda, señor secretario, por favor. Con mucho gusto, señoras y señores consejeros electorales, someto a su consideración en lo particular la propuesta formulada por el consejero electoral Benito Nassif a fin de aplicar el inciso A del artículo 177 del Reglamento de Fiscalización a la totalidad del gasto consolidado. Los que estén por esa propuesta, sírvanse manifestarlo. 2. En contra. 6. No es aprobado por 6 votos en contra. Finalmente, señoras y señores consejeros electorales, someto a su consideración en lo particular la propuesta formulada por el senador Javier Corral a fin de iniciar un procedimiento oficioso en los términos por él presentados. Los que estén por esa propuesta, sírvanse manifestarlo. 5. En contra. 3. Es aprobada la propuesta por 5 votos a favor, 3 votos en contra. Señor consejero presidente, tal y como lo establece el artículo 25 del reglamento de sesiones de este órgano colegiado, procederé a incorporar el voto particular que en su caso presenten los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero,
De la misma manera, el voto concurrente que su caso presente los consejeros electorales Benito Nasif y Alfredo Figueroa. Es cuanto, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Quiero recordarle al público asistente a esta sesión que a pesar de los términos de la votación, todavía está vigente, y nadie ha propuesto que deje de estar vigente, el párrafo quinto del artículo 24 del reglamento de sesiones del Consejo General, que obliga a permanecer en silencio y guardar orden para el desarrollo de la sesión. Señor secretario, sírvase continuar con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al proyecto de acuerdo